Una portada molt especial, amics de Revista de Societat, ja que rebem a un col·lega, a un escritor, a un periodista i a un presentador de televisió i també locutor de ràdio referent en este país. Ell és Juan Ramón Lucas, com vostès han vist en el sumari. Juan Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de verte y ver ese repaso que hemos hecho. He mirado, eras tú. ¿Qué te parece? No, ¿Qué te parece? Los años vas llevándolos bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La veritat és que vostès han vist el sumari i han vist que a la fi mos toca ese repasset pels 400 programes. I Juan Ramón, quan és la meva primera imatge, m'ha mirat i ha dit, és ell, no sé si ha canviat els 2 anys, no passen, ¿vale, Juan Ramón? No está mal, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Bueno, mucho tiempo, mucha experiencia que se va recogiendo por el camino y al final, pues bueno, fruto de esa experiencia van viniendo los logros, las metas conseguidas y llega este libro, ¿no? Que es el último de unos cuantos. Es la primera novela, es el último de unos cuantos. Los otros tenían que ver con mi oficio, entrevistas en Diario de Vida con supervivientes de cáncer o antes conversaciones sobre felicidad. Pero esta es una novela, es una historia de un tiempo real que además he procurado contar con toda la precisión de que he sido capaz, un tiempo oscuro, duro, violento, muy poco conocido. Personajes reales, básicamente uno que es el protagonista, que es Miguel Zapata Sáez, conocido como el Tío Lobo en la Sierra Minera de la Unión, en Cartagena, y luego una historia de amor a través de 3 generaciones, narrada en primera persona por una mujer que parte de un personaje original, se basa en un personaje original, pero que es una creación, una recreación a partir de ese personaje, pues con hechos, con circunstancias, con historias que no vivieron exactamente, pero que me permiten contar esa historia, hablar de los personajes de verdad y sobre todo retratar aquel mundo desconocido. La maldición de la Casa Grande es esta novela, tu último libro. ¿Te has ido a 100 años atrás para contar esta historia? Arranca en 1885 y precisamente termina hace 100 años, en 1918. El próximo 16 de julio se cumplirán 100 años de la muerte del protagonista de la novela, que es Miguel Zapata, un empresario minero que fue un hombre muy rico, que fue un hombre muy cruel y que representa un poco una forma de entender la industria, el capitalismo, muy sintomática del siglo XIX, pero además con algunas particularidades que lo hacen especialmente atractivo a él. Era, ya digo, especialmente cruel en un mundo en el que la ley la marcaba él y los que eran como él, y además afectado por una desgracia familiar constante que se repetía una y otra vez y por una enfermedad que le amargó aún más el carácter durante, sobre todo, los últimos años de su vida. Entonces, todo se lo convierte en un personaje real, pero muy literario, y es la excusa perfecta bucear en su personalidad para contar aquel tiempo que va a sorprender, porque es una especie de oeste americano muy cerquita de donde estamos. Fíjate que con lo que estás contando, y hay gente que dice que es un libro de mujeres. Es un libro de mujeres. Totalmente. A mí me ha salido, un libro de mujeres, porque no era la idea inicial, pero al final, al escoger un relato en primera persona por parte de una mujer, María Adra, que ya digo que recorre su peripecia personal, es una historia de amor con 3 generaciones de los Zapata, y poner el acento en algunas de las protagonistas femeninas de la historia, que giran en torno a Zapata, pero que tienen entidad por sí mismas al final, pues sí creo que me ha salido una novela de mujeres que además me ha permitido ver que hay algunas cosas que no ha cambiado, porque la mujer entonces, en aquella época, en la clase social alta de los dirigentes mineros como Zapata, de las grandes familias mineras, eran la segunda, eran la segunda fila. Se las educaba para casarse, no para gestionar la empresa, como hubiera podido hacer, por ejemplo, la hija mayor de Miguel Zapata. Y a las mujeres de clase baja, de condición minera, que eran la clase más inferior de aquella pirámide de dominación y explotación, claro, sufrían no solamente la condición de ser mujer y ser consideradas inferiores, sino sufrían la frustración y el alcoholismo de sus maridos mineros, sufrían la ansiedad de no saber si van a volver a casa o no, y luego sufrían el drama de enviudar, de quedarse sin ellos, porque entonces para sostener a su familia prácticamente no le quedaba más recurso que la prostitución. Entonces, esa parte más débil me permite una mirada más osada, pero muy apasionada y llena de sensaciones, emoción, de frustración, de ambición, de violencia, que es un poco lo que retrata la condición humana, que es lo que he buscado también en la novela, ¿no? Primera novela, efectivamente. Algunos dicen que cuando se escribe la primera novela,
se busca algún tema cercano a una vivencia personal. Claro, evidentemente esto no es así. Ya has pasado por eso en los otros libros, que has tocado algún tema más personal, ¿no? Pero ¿cómo has decidido irte hasta esa época y con este tema para tu primera novela? Yo siempre quise escribir ficción, novela, ¿no? Lo que pasa es que, primero, no me gustaba lo que escribía, me consideraba muy malo. No es que me siga considerando mucho mejor, pero por lo menos he conseguido terminar una. Eres muy crítico contigo mismo. No me queda más remedio, ya soy mayor, entonces tienes que mirarte con cierto escepticismo. Entonces, nunca tenía un tema central, pero cuando llega a mí esta historia, llega en una circunstancia muy curiosa, en una cena hace 4 años y pico, en La Unión, con el que era entonces alcalde de La Unión, una cena de las que hacíamos alrededor del Festival del Cante de las Minas. Y bueno, se me pone delante el personaje, estaba conmigo María Dueñas, la escritora, y cuando nos habla del personaje, el alcalde, le digo, María, tu próxima novela. No, yo ahora estoy con otra cosa, inténtalo tú. Voy a intentarlo. Y con su ayuda inicial me facilitó la primera información sobre Miguel Zapata, aparte de lo que nos había dado el alcalde, pues empecé a tirar del hilo y me metí en la historia. Pero siempre quise buscar una historia que no fuera una experiencia personal. ¿Por qué? Es verdad que tenemos tendencia a la gente que empieza a escribir lo que tienes más cerca o del universo más cerca, pero yo he querido escribir sobre algo precisamente que me aleje de eso. A mí lo que me gusta de la literatura, lo que me gusta leer son cosas que me conmueven, que me emocionan, que me hablan de la condición humana y que me llevan a cualquier tiempo hablando de esa condición humana que es universal y eterna. A nosotros nos gusta leer pues los escritores del siglo XIX, nos gusta leer a Galdós o más lejos a Quevedo o a Shakespeare o a los clásicos griegos, porque nos hablan de nosotros mismos, porque lo que les pasa a sus protagonistas, sus emociones son iguales que las nuestras. Yo no quiero compararme con ellos, desde luego, pero he escrito lo que a mí me gustaría leer, es decir, hablar de un tiempo desconocido y de emociones, de la condición humana. Entonces me he ido lejos, a lo mejor para ponérmelo más difícil. Para plantearte un reto a ti mismo, ¿no? Sí, pero es que era el personaje. Lo que me pareció literario era el personaje, y la oportunidad para escribir una novela me la dio su existencia y la realidad de la vida de este hombre. Parece, Juan Ramón, que todos los presentadores de éxito terminan escribiendo novelas. No lo sé, yo creo que es casual. O no, porque puede ser que a los que nos dedicamos a esto de contar cosas, y ve preparándote, nos tienta también escribir aparte de lo que contamos aquí, como si tuviéramos más cosas que contar. Bueno, ya he hecho tarde con la preparación porque ya me he estrenado también. Pues ves, mira, entonces nos gusta escribir porque nos gusta contar. Pero le has cogido el gustito con tu primer libro, evidentemente, un éxito, el segundo no lo fue menos y va la primera novela. ¿Esto significa que hay un punto de inflexión en tu forma de escribir o de ver la literatura? A mí me gustaría volver a escribir novela. He sufrido mucho, pero he disfrutado mucho. ¿Qué tema cogerías para volver a escribir otro libro? Otra novela. Me han quedado muchas cosas en el tintero de esa historia. Bueno, como en todos los proyectos, ¿no? Se te quedan muchas cosas por escribir. Hay personajes en la novela, reales o inventados para apoyar las tramas, que tienen mucho recorrido. Y si al final pues la novela se recibe bien, a la gente le gusta y merece la pena caer en la vanidad de escribir algo que crees que a la gente le va a interesar, pues caeré, pero yo probablemente con una segunda parte de esta historia. ¿Segunda parte? Sí, con algunos personajes que quedan incompletos y que tienen mucho recorrido. De hecho, ya tengo en la cabeza qué es lo que les va a pasar. Bueno, pues la segunda parte va a ser un reto más difícil todavía, porque después del éxito de la primera parte, evidentemente la gente va a esperar más, ¿no? Va a tener el listón ya puesto. No lo sé, pero va a depender de cuál sea el recorrido final. Se ha recibido al principio bien, tal, las ideas están siendo buenas, a la gente le está gustando, pero vamos a ver qué vida tiene. Yo, en principio, seguramente después del verano, si no lo voy a resistir, o sea que volveré a escribir, a meterme en esta historia otra vez. ¿Diríamos que es este tu estilo o es que te ha picado el gusanillo de tal manera que vas a seguir con él de momento? No, yo no sé si tengo un estilo literario. La novela tiene un estilo muy peculiar porque yo he intentado que se pareciera a cómo se contaban o cómo se escribía en el siglo XIX, pero he disfrutado contando una historia de ficción y creando personajes
y especulando sobre la personalidad de los personajes reales con la información que tenía. Y quiero seguir haciéndolo porque, como te digo, creo que la historia de la maldición de la Casa Grande y sobre todo lo que sucede vertiginosamente a partir del último tercio de la novela tiene que tener continuidad. Continuidad o explicación. Lo cual no quiere decir que sea oscuro, sino que pasan cosas que quedan insinuadas y cierran bien la novela, pero que a lo mejor puedo sorprender al lector con una explicación que no se esperaba. Me gusta jugar con eso. Oye, pues ya que te pones, ponte, no sé, apunta a la trilogía, ¿no? Eso ya es que siempre mola, ¿no? Es que una trilogía. No, siempre... de momento he conseguido terminarla después de 4 años y medio, que es un logro. He disfrutado tanto en el último tramo que me quedo con ganas de escribir más, pero pensar en trilogía ya me parece demasiada vanidad. Demasiada vanidad, ¿no? A ver si a la gente le gusta al final esto y merece la pena un segundo, y si hago uno segundo y no va mal, probablemente en unos años, pero vamos, bastante, con observar cómo sale esta. Pero evidentemente hay un punto de partida novelístico. Sí, es decir, es una novela, no es una novela No te cierras histórica. a escribir sobre otros temas, no te cierras a escribir sobre, no sé, una historia, ficción totalmente inventada que pasa en la actualidad, por ejemplo. Es que prefiero ir y llevar al lector a universos que no son los cotidianos. Me parece que es uno de los logros de la literatura o del cine, no sé, está bien, a mí me gustan las películas de acción, presente y tal, pero a mí me gusta también explorar y conocer mundos distintos al mío. Puede ser el futuro, puede ser el pasado, pero yo leo grandes novelas sobre nuestro tiempo, explican cosas, nos conmueven con cosas presentes, pero yo prefiero trasladar a un hipotético lector a un mundo y a un tiempo que no es el suyo. Podríamos ponernos a investigar sobre esta época y quizás tener más detalles, ¿no? Más detalles del libro que a lo mejor no están contados porque no se puede escribir todo. Claro, o sea, son 569 páginas, me parece. No, 469 páginas. Ahora sí. te lo digo yo. No, 469, 470. Y es mucho. Con el material y con las posibilidades, con el material que yo tengo y con las posibilidades que dan los personajes, podemos hacer 1000. Ajá. Y me daba pereza, sobre todo por el lector. Hay grandes libros que son 1000 páginas, pero casi prefiero ir a una segunda entrega y crear otro relato que, aunque sea continuidad, sea distinto. 469, 469 páginas. 469, bien. Un libro de mujeres y para mujeres también, para todos los públicos, para alguna franja de edad o algún estereotipo en particular. No, yo eso no lo he pensado. La verdad es que hay una cosa que mucha gente que lo está leyendo, y alguna gente muy cercana y otra gente muy solvente, muy importante, y algunos hasta solventes y cercanos, me están diciendo que les gusta cómo queda el hecho de contar, de que sea la voz de una mujer la que habla y que lo haya escrito un hombre. Pero yo creo que es para cualquiera que pueda estar interesado en disfrutar de un libro que te habla de ti mismo y de cosas que sucedieron en otro tiempo, en otro lugar, y que me parece a mí que son interesantes. Bien, ¿no te ha supuesto esto un problema o un conflicto a la hora de intentar ponerte en la cabeza de una mujer que sea la que narra el libro? Ha sido un ejercicio que no ha sido sencillo, pero al final se ha convertido en una rutina. Yo cuando me ponía a escribir era María Adra, María la Guapa. Entonces, no, ha sido, yo creo que terapéutico, porque me ha permitido, al estar durante tanto tiempo metido en una mentalidad de mujer, al hacer descripciones de situaciones, porque se describen de abusos, de violencia hacia las mujeres, creo que entender mucho mejor el proceso interior de las mujeres cuando están sufriendo eso y por tanto ser más solidario y más cercano. No ha sido complicado, terminé acostumbrándome y para mí ha sido muy enriquecedor. Entre el western, el realismo, sí, por ahí vamos. Con pinceladas de novela negra incluso. Algo podríamos decir, pero yo creo que sobre todo un western insólito, que narra peripecias tan cercanas que nos va a sorprender. Es decir, sobre todo me sorprende que ese universo estuviera aquí en España y fuera perfectamente comparable a los grandes movimientos y las situaciones de ciudades mineras o vaqueras en el oeste americano. Es aquella época también.
Amics de Revista de Sociedad, recomanem la maldición de la Casa Grande de Juan Ramón Lucas, que ya han visto todo lo que se pueden trobar. Juan Ramón, te vamos a pedir también que nos firmes el libro, porque ya tiene un sitio reservado en la biblioteca de Revista de Sociedad. Revista de Sociedad, Así lo digo a Revista de Sociedad. Sí, por favor, sí, es tan amable. Muchísimas gracias. La primera novela, el tercer libro y primera novela de Juan Ramón Lucas, La maldición de la Casa Grande, entre el western, entre el realisme o un western insólito, com ell mateix ens estava contant, que narra els fets des de una història entre fa 130 i 100 anys, que la veritat és que va deixar-los a tots La letra es un poco en ganes de llegir la segona part. Para Revista de Sociedad, con admiración, admiración y cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros, de verdad. Ramón, gracias. Muchísimos éxitos y esperamos que también nos traigas la segunda parte. Dejamos el hueco ya, ¿vale? Perfecto, dame un añito y medio, 2. Oye, apuntamos mismo grosor, mismas páginas para... Es que te voy a reservar el sitio ya. No lo he pensado, pero probablemente vaya por ahí. Aproximadamente. Y si no, pues haremos más sitio, no hay problema. Juan Ramón, muchísimas gracias. Enhorabuena y muchos éxitos. Gracias. Amics, fins així la portada d'esta setmana. Seguim en més Revista de Societat després d'estos consells publicitaris.